Muy bien, muy buenos días a todos y los que nos están viendo. Hoy es un día muy especial porque es el día que celebramos la independencia patria de toda Centroamérica prácticamente, creo que desde México hasta Centroamérica, y pues es parte de la vida que nosotros nos ha tocado llevar en estos lugares, pero qué lindo cuando entendemos que hay una fiesta patria más importante, y es cuando hemos sido libertados de la esclavitud del pecado a una libertad gloriosa para los hijos de Dios. Esa es la mejor libertad que hay. Hoy voy a compartir una enseñanza, pero es bien linda, me gusta, y se llama Eliseo y el milagro del aceite de la viuda. Muchos ya la han leído y todo, pero esta es una historia conmovedora que la encontramos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes. Si tienen tiempo, léanla, es muy bonita, porque demuestra la compasión de Dios y su provisión para sus hijos en tiempo de necesidad. Siempre pasan cosas y es bien bonito ver cómo se desarrolla la historia y nos deja tanta enseñanza. Vamos a ver cómo la fe y obediencia de esta mujer viuda y la intervención del profeta Eliseo transformaron una situación desesperada en un testimonio poderoso de la misericordia y el poder de Dios. O sea que es algo muy especial, como les estaba diciendo. Entonces la historia comienza en un momento de profunda desesperación y crisis personal, como las que se nos presentan en nuestra vida. Era un tiempo donde había persecución. El rey y una reina que era perversa, llamada Jezabel, estaba persiguiendo a los profetas del Señor. Y muchos de ellos se habían escondido y habían, por salvar su vida, habían tenido que hacer cierto tipo de situaciones que les había llevado a tomar prestado para poder mantener a su familia. Uno de ellos era uno de estos profetas que servía en el ministerio del profeta Eliseo y se había endeudado, pues un poco fuerte la deuda, pero lamentablemente el hombre muere, dejando sola a la mujer con sus hijos y prácticamente en una situación desesperada. Como no puede pagar, se presentan los acreedores y le ponen una fecha límite y le dicen: si de aquí a tanto tiempo tú no nos pagas la deuda, nosotros vamos a llevar a tus hijos para que sean esclavos y sirvan para compensación de lo que tú nos debes. Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia en Segunda de Reyes 4.1. Vamos a ponerlo, por favor. Segunda de Reyes 4.1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, el dolor y la desesperación de esta mujer, porque posiblemente no solo iba a perder a su esposo, sino que también a sus hijos. Y entonces ella pues no tiene otro recurso, pero recuerda que su marido, el profeta, servía a Dios. Y en su clamor va a buscar a Eliseo en un acto de fe también y confianza de que el siervo de Dios tenga algo, una provisión para ella
un recurso que la pueda ayudar para salir de ese momento de desesperación que ella vive. Entonces, acude al profeta para que le ayude. Vemos en la narrativa que su esposo había muerto y este hombre era un hombre justo, temeroso, dedicado al servicio del Señor, pero lamentablemente había dejado a la familia endeudada por esa situación que les narré anteriormente, que es difícil, ¿verdad?, ministrar a Dios en ese tiempo. Y también se presenta la situación de los acreedores, que si ella no paga, pues va a tener que entregar sus hijos. Era la ley de ese tiempo. Pues hoy no esclavizan a la gente de esa manera, pero siempre sabemos de que toda deuda produce esclavitud. Y procuremos ser buenos mayordomos para no caer en situaciones como estas. Cuando dice que sus hijos iban a ser llevados como esclavos, era porque si era permitido que los tomaran, no iban ni siquiera a pedir ni permiso ni una orden judicial, simplemente iban a llegar a recogerlo y chao, se despedían totalmente de ellos. La mujer desesperada pues está buscando una ayuda y como no tiene a quién recurrir, ella acude al profeta Eliseo y reconoce que su marido era un siervo de Dios, y era un varón también justo y piadoso. Vamos a leer en 2 de Reyes 4:2 a continuación cómo responde Eliseo a la petición de la viuda. Y Eliseo dijo, 2 de Reyes 4:2, y Eliseo dijo, ¿qué haré yo? Declara casa. Y ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Cuando le dice, declárame qué tienes en casa, aunque es simple, tiene un significado bien importante. Eliseo la está llevando a un acto de fe. ¿Qué tienes? ¿Verdad? Identifica a cual nosotros podamos partir y tomarlo, para que por medio de ello se comience a generar algo milagroso. Era un acto de fe. Y Eliseo le estaba diciendo, bueno, tienes que participar en ello también. La mujer dice, hija de aceite. Era pobre. Ella dijo, no tengo nada en casa. Y el aceite que tenía no era un galón o una lata de aceite, era una vasija pequeñita. ¿Pero qué es eso? Es como cuando el Señor Jesús estaba con casi como, creo que eran como 10,000 en el desierto o más, y le presentan 2 panes y 5 pececillos, y dicen los discípulos, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Pero miren, mis hermanos, no importa lo que usted tenga en su mano, Dios puede transformarlos y hacer milagros. Él quiere tu fe, tu confianza. Y le dice ella, pues era lo único que tenía, pero debía de estar dispuesta a utilizarlo para de Dios. Hubo otra viuda que en el tiempo de Elías también, Elías le dijo, prepárame algo para comer.
y era tiempo también de necesidad, y la mujer le dijo: no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite. Y Elías le dice: prepárame primero para mí una torta, porque así ha dicho el Señor, que el aceite no disminuirá, ni la harina de la vasija se acabará. Y estuvo casi 3 años Elías comiendo de aquella provisión. Entonces, prácticamente un milagro parecido a esto. De aquí podemos nosotros entonces desprender algunas enseñanzas y lecciones espirituales. La respuesta de Eliseo y la interacción de la viuda nos van a enseñar cosas que podemos aprovechar para cuando también nosotros pasemos un tiempo de necesidad. Y vamos a leer 2 de Reyes 4:3, donde se nos enseñan algunas de estas lecciones. 2 de Reyes 4:3 dice: y él le dijo: ve, pide para de todos tus vecinos, no pocas. Yo me pongo a pensar en esta mujer que no tenía nada, una vasija de aceite pequeña, y de a prestar vasijas vacías, pero no pocas, muchísimas. Pero yo no encuentro que la viuda se pone a discutir con Elías, a decirle: ¿y para qué queremos tantas vasijas vacías? ¿Si acaso tenemos aceite para llenarla? No, no dijo eso. Ella simplemente obedeció. Y la obediencia delante de Dios es muy importante. Dios requiere de nosotros es fe y humildad y disposición para seguir las instrucciones de Dios. Dios te va a dar instrucciones y a veces no son las que nosotros queremos oír. Consistente de la fe de la viuda y su disposición a seguir las instrucciones divinas, Eliseo pues le dio esta orden: pide muchas vasijas. Ahora, si usted no ha notado algo, que otro principio que se está generando aquí es la fe en acción. El versículo implica que la fe necesita la acción, no solo esperar pasivamente que el milagro sucediera. Estaba demostrando que creía que Dios no solo proveería, sino que también lo haría abundantemente. Es otro principio. Ella pudo ir a traer vasijas, no pocas, muchas. Pero yo podía haber dicho: bueno, pues poco es el aceite. En esta casa me dieron unas 10 vasijas y suficiente. No, ella continuó buscando vasijas vacías hasta que encontró todas las necesarias. Ella se está preparando para un acto de fe. Y vamos a ver 2 de Reyes 4, del 4 al 5. Vamos a leer lo que pasa aquí. Eliseo le dice, sigue dando instrucciones: entra, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Otra enseñanza: cuando seguimos las instrucciones que se nos dan y somos obedientes a su palabra, los milagros comienzan. Le dice: enciérrate tú y tus hijos. Es una actitud que sugiere
una intimidad y enfoque con Dios, donde el milagro le iba a ser revelado. Muchas veces hay personas que son incrédulas, y si usted está con ella en el momento de que va a orar y no creen, pueden interferir con los milagros. Un día Jesús, entrando en Nazaret, donde había crecido, comenzó a ayudar a la gente y se sorprendió, porque no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Hasta Jesús fue limitado. Y creemos, limitamos el poder de Dios. Entonces es necesario que recurramos a esta enseñanza también. Enciérrate. Además, Dios lo enseña también en su palabra. Entra en el lugar secreto. Y Dios, que te muestra las cosas en lo secreto, te va a recompensar en público. Entonces ella, ¿verdad?, se encierra dando a entender una intimidad con Dios. Cuando querramos milagros, busquémoslo delante del Señor. Ahora va a venir la respuesta del milagro. Pero cuando Dios nos responde, muchas veces no nos responde como nosotros queremos. Yo digo que la respuesta viene a la manera de Dios, no a la manera suya. Nosotros quisiéramos que cuando le pedimos a Dios, Dios contestara de una forma preconcebida, pero Dios lo va a sorprender. Y la primera sorprendida fue esta mujer. Ella posiblemente esperaba la respuesta del profeta de otra manera, no de una manera que parecía inverosímil, algo que no era creíble. Pero la mujer creyó y se dio el milagro. Vamos a ver algunos casos en la Biblia donde Dios responde, pero no como nosotros queremos. Por eso es bien importante conocer a Dios. Hubo un caso en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, pero ellos habían murmurado contra Dios y contra Moisés. Y acá el día les vino una plaga. Dios mandó serpientes ardientes, dice que los mordían y morían. El pueblo viene y le pide perdón a Dios y a Moisés por haber murmurado contra ellos. Y Dios les dice, está bien, voy a oír su petición. Y mandó a Moisés que hiciera una serpiente. Voy a leer Números 21 del 8 al 9. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a... Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía, era sanado. ¿Por qué Dios no le dio una pócima, un ungüento? ¿Por qué no le dio, como en el tiempo de hoy, unas inyecciones, pues unos antibióticos, unos antídotos? Podríamos pensar así. Dios no hizo algo así. Tal vez ellos pensaban eso. Pero Dios le dijo, hazte una serpiente y ponle un asta. Y mirare, va a ser sanado. Mire, alguno era mordido, miraba y era sanado. El que no lo hacía moría. Porque cuando dice serpiente ardiente, si averiguamos un poquito en esos lugares, hay serpientes y escorpiones que son súper venenosos. Y era instantánea la mordedura y la muerte. Pero la gente miraba y era sanada. ¿Qué funcionaba ahí? Otra vez la fe y el poder de Dios.
No era tanto, ¿verdad?, como yo quisiera que se hicieran las cosas. Y muchas veces en su vida va a ser igual. Usted tiene que creer y seguir las instrucciones que Dios le da. No va a recibir la respuesta a su manera. Esa es la manera como Dios se lo está mostrando. Pero siempre va a requerir de usted. ¿Por qué fe? Porque debían de creer que iba a pasar algo, y obediencia porque tenían que volver a ver y todo. Algunos podían haberse revelado y yo no, ¿por qué tengo que ver para allá? Pero era un acto de obediencia y fe. Hay otro caso que a mí me bendice y porque aprendo mucho de eso y tiene muchas enseñanzas, pero en este caso lo estamos viendo como Dios responde a su manera y no a la de nosotros. Y es el caso de Naamán el sirio, un hombre leproso. Era un hombre famoso, general, muy honrado por el rey y por los que lo conocían, de alta estima y de una posición económica muy prominente. Sin embargo, de nada le servía todo eso porque era leproso y padecía de esta situación lamentable. Pero en las aldeas de Israel y habían llevado cautiva a una jovencita. Esta, cuando vio el padecimiento de Naamán, tuvo misericordia, no tuvo deseos vengativos porque se la habían llevado como esclava, sino que quiso colaborar con ellos y les dijo: si mi señor Naamán fuera allá donde está el profeta Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Naamán de alguna manera cree y va a Israel donde estaba el profeta, y les voy a leer lo que pasó. Segunda de Reyes 5 del 9 al 10, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 5 del 9 a 10. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, miren lo que pasó ahí, lo voy a volver a leer para que lo vean. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. No salió Eliseo a recibirlo. Primer punto, este hombre donde iba lo recibían con pompa. Y los grandes, aquí, quien lo recibió fue un criado, un sirviente. Eliseo ni salió a verlo. Imagínense. Y diciendo, bébese en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, miren la forma que Eliseo creía. Segunda de Reyes 5, 11, 12. Y Naamán se fue enojado. ¿No se parece eso a nosotros, que nos enojamos de cualquier cosa? Y Naamán, mire cómo creía Naamán que iba a ser sanado. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y tocará el lugar. Así creía Naamán que Eliseo iba a hacer. ¿Ves? O sea, era como él quería. Pero, ¿qué le dijo Eliseo? Le mandó un criado, ni lo recibió. Ve, lávate 7 veces y serás limpio. A veces, yo he estado con gente cristiana, pastores, y me dicen, Leonel, ora por los alimentos. Está bien, gracias Señor por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y todos estaban como para unos 15 minutos de oración, y me quedan viendo, ya oraste, pero extrañado. La oración es la que va a sanar. No, mis hermanos, es la fe. Es la fe. Cuando Jesús oró por la multiplicación de los panes y los peces, Él dijo, gracias a Dios por esto. Y pum, los puso y se multiplicaron. No tiene que hacer una larga. Jesús le dijo, hacen largas oraciones, solo para ser oídos y vistos. Si tiene fe, agradece a Dios. Y la oración de fe va a entrar ahí, va a sanar.
Pues Naamán quería que las cosas se hicieran así y se fue enojado. A veces yo molesto y digo, se fue como el tamal, enojado. Bueno, sigamos leyendo. Dice acá, Segunda de Reyes 5 del 13-14. Aquí viene la reflexión. No fueron los grandes, no fueron los magistrados, sus sirvientes, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si gran cosa no la harías, lávate y serás limpio. Entonces entendió, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán con el varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Reflexionar. ¿Y quién? No fue el rey ni el profeta, los criados. Mis hermanos, a veces nosotros esperamos grandes predicadores. Si no predica fulano de tal, ese día no voy a la iglesia. Hoy va a hablar fulano, no vamos a escuchar a ese. ¿Usted quiere oír? Si va a ir a la municipalidad, quiere que lo atienda el alcalde. Si va a ir a gobernación, no. La secretaria no, el gobernador. Si usted pertenece a cierta religión, el más alto, que lo atienda. Y así vamos. Si usted lo dice, no. Es el caso de Naamán. El orgullo. Mire, hermano, si usted no hace caso, hasta el gallo le va a cantar. Si usted es terco y no hace caso, una mula le va a hablar. Y si no encuentra quién le habla, una piedra le va a hablar, dice el Señor. Hay personas que dicen, ala, yo soy profeta porque Dios me dio una palabra y me habló. También al burro le habló. ¿Cuál es la gloria si no es para él? Así estaba Naamán, que si no se hacía como él decía, no. Pero los criados le hablaron. Oiga, tuvieron más entendimiento ellos que él. Por fin entendió y dijo, bueno, está bien, voy a ir. Se sumergió 7 veces, como dijo el profeta, y quedó limpio. Tenemos que entender, mis hermanos, no es con espada ni con ejército. Un día fui con el pastor que yo tenía. El pastor no era pastor en el don de pastor, era un evangelista. Y yo sabía que siempre que se le consultaba, como que no le atinaba al asunto. Pero yo dije, bueno, Dios lo puso como autoridad y pastor, voy a ir a pedir consejo con él. Y fui. Y dicho y hecho, como les digo, el consejo que me dio no tenía nada que ver con lo que yo le estaba preguntando. Era por otro lado. Pero yo le dije, Señor, tú lo pusiste, voy a honrar la posición de ese hombre. Voy a honrar la autoridad y yo sé que la fe en tu palabra es la que va a actuar. Quizás él no tenga la solución, pero yo estoy honrando tu palabra y tu autoridad. Yo sé que tú me vas a contestar. Voy a hacer lo que me dijo. Nada que ver. ¿Saben qué, mis hermanos? Funcionó. Dios me dio la respuesta a través de él, que no era respuesta, pero la transformó, porque honré esa autoridad. Este es el caso de Elí, cuando estaba el tabernáculo en Silo y llegaba la gente a hacer sacrificios. Elí era un hombre que no había sabido guiar a sus hijos conforme
a la voluntad y a la disciplina de Dios. Pero era el sumo sacerdote. Y Ana, ¿verdad?, la mamá de Samuel, y estaba orando en voz baja. Eli no tenía discernimiento y dijo: mira, mujer, porque estás ebria y estás aquí. Y ella dijo: no estoy ebria, Señor. Yo soy una mujer atribulada que estoy pidiendo a Dios. ¿Qué le estás pidiendo? Por un hijo. Y le describió todo. Entonces vino Eli y le dijo: oró lo que has pedido. ¿Y qué pasó al año siguiente? Nació Samuel. Era el menos indicado para que funcionara, pero por honrar la autoridad que Dios había puesto, la oración vino como respuesta. Yo no les estoy diciendo que ahora entonces todos los que estamos de líder nos portemos mal porque así Dios nos va a usar. No es eso. Hay buenos líderes. Hay buenos líderes como Eliseo, Elías y todos los hombres de Dios. Lo que estoy diciendo es que no es como nosotros pensamos y creemos, es de la forma como Dios quiere. Es la forma del Señor. Entonces, podemos ver, y los criados fueron los que les ayudaron. Quiero leer Isaías 55:8 para ir afirmando y amarrando esto. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo le va eso? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Puso bien las cosas en lo que nos estaba enseñando. Miremos Segunda de Reyes 4:6, dice, Segunda de Reyes 4:6, cuando la llena dijo a un hijo suyo: entonces cesó el aceite. Esa enseñanza es bien importante que usted la vea. Este versículo nos marca el fin del milagro. No porque el Señor tuviera límites sobre la bendición, sino porque ya no había más vacías para recibirlo. El ser humano ya puso límites para creer. Porque la bendición de Dios es infinita, siempre, para siempre. Pero puso límites, ¿Dios o el hombre? El hombre. Cuando usted deja de creer y dice: hasta aquí llega, hasta ahí llegó. ¿Qué nos enseña eso? Que debemos tener fe y creer siempre, siempre. Me gusta la enseñanza de Jesús cuando le dice a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y al final de la historia dice: ¿acaso el Señor no hará justicia a sus hijos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces vemos que la provisión de Dios siempre va a estar ahí, siempre estuvo ahí. Y es bien importante que lo entendemos. Otra cosa más que nos enseña la historia es en 2 Reyes 4:7, para terminar esa. Dice: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Cuando se realizó el milagro y todo hubo terminado, la mujer vino a agradecerle. Y le había pasado, de cómo todo se había dado. Fue agradecida.
Yo he visto personas en la iglesia que piden por un trabajo, vienen por un trabajo, y después que lo consiguen, se desaparecen. No voy a contar que recibieron un trabajo, ni volvieron a la iglesia para darle gracias a Dios. Cuando Dios la bendiga o lo bendiga, regrese al Señor y cuente. Porque en el testimonio de Jesús siempre se va a manifestar el espíritu de la profecía. Siempre otros van a creer por el testimonio que nosotros tengamos. Entonces, le dice Eliseo a acreedores: hermanos, es bueno pagar. Ya ella ya tenía con qué pagar. Paguemos nuestras deudas. Muchos de nosotros a veces estamos endeudados y tenemos para pagar, pero nos vamos de vacaciones. No, primero pague su deuda. Muchos tenemos deuda y nos vamos a comprar, ¿verdad?, un carro, una moto, lo que sea. No, pague a sus acreedores. Eso. Y luego le dice: vive con tus hijos, administralo bien. De aquí en adelante vas a tener esa empresa. Voy a bendecir, pero, ¿verdad?, vive y administra bien lo que tienes. Mis hermanos, es una enseñanza linda. Ahora, ¿estaremos preparados para recibir lo que Dios quiere darnos? Las instrucciones que se nos dan, acercarnos a Dios con corazones abiertos y expectantes para recibir. Estamos listos para ser llenados como vasijas vacías del aceite que proviene de Dios. Porque nosotros podemos tomar también como una aplicación esto para nuestras vidas. Pensemos que somos vasijas vacías. Dice la Biblia: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a ser saciados, llenados. Llénate de la provisión de Dios. Llénate del aceite del Señor. Esta viuda nos enseña que en tiempos de necesidad podemos recurrir al que tiene la provisión infinita. Fíjense bien, Dios no necesitó una plantación de olivas, necesitó la fe de una mujer que tenía un poquito y que dijo: Señor, creo. Fue obediente, buscó la dirección del Señor. Dios puede hacer milagros hoy. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no ha cambiado. Mis hermanos, creámosle. Creámosle. Más desesperada que una mujer que había perdido a su esposo y iba a perder a sus hijos, no lo vamos a encontrar. Era algo terrible lo que estaba pasando. Pero ahí estaba la provisión de Dios, ahí estaba el amor de Dios, ahí estaba el cuidado de Dios. Entonces, mis hermanos, acerquémonos con un corazón contrito y humillado, que Dios no desprecia. Hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Sé que esta palabra ha hablado a muchos de ustedes y aún a los que nos ven a través de Facebook. Yo los bendigo y les invito a que confiemos en la provisión del Señor. Tengamos fe. Él te va a decir qué tienes. Pon en la mano del Señor lo que tenga y Él lo va a multiplicar. Amén. Yo quiero que inclinen sus cabezas, vamos a orar. Y mientras yo oro, habla con el Señor y pon tu situación delante de Él en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Hoy
Hoy hemos visto que tu palabra es verdad y se cumple. Hoy hemos visto que tú no dependes de lo que nosotros solo tengamos, sino que tú quieres que dependamos de la fe y que lo poco que tengamos lo pongamos en tus manos. Tú nos demuestras tu compasión, pero también nos muestras tu provisión. Y en esta historia, que es muy conmovedora, Señor, porque podemos ver el corazón de una mujer viuda con aquella sensación de pérdida de su marido y de sus hijos. ¿Qué iba a ser de ella? Señor, tú tienes cuidado de las viudas. Señor, tú tienes cuidado del huérfano. Tú tienes cuidado de aquellos que están necesitados espiritualmente y materialmente. Hoy te pido para que aquellos que estén creyendo en fe reciban tu provisión. Padre, bendícelos hoy. Que ellos y que venga la respuesta que ellos han pedido. Señor, si hay sanidad, concédele la sanidad, Señor. Y en el nombre de Jesús, que sea echado fuera todo espíritu de enfermedad. Que venga la salud a ese cuerpo. Hay situaciones complicadas que tienen que resolver pronto, pero no hay salida. Señor, muéstrale que en ti hay salida. Tú eres Dios, eres el Señor, eres poderoso. Tú ya venciste aún hasta la muerte. Señor, dale la salida. En el alcohol, en la droga, en promiscuidades sexuales. Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, regada como semilla por toda Guatemala, y todos los espíritus de brujería, hechicería, enamistad, idolatría que se levanta en este país, afuera. Señor, que no solo celebremos, Señor, la de septiembre, sino que los libres de la esclavitud clamamos en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, por nuestra iglesia Renuevo. Multiplícala y natural. Y Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros aquí y en la casa, en el trabajo y donde vayamos, que guarde nuestra salida y nuestra entrada en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. La gloria sea para el Señor. Amén. Lean el libro de Segunda de Reyes. Hay historias bien lindas de Eliseo, de Elías y otros profetas. Pero la palabra de Dios, léanla, nunca dejen de leerla. Es nuestro cimiento. Amén. Bueno, también estamos celebrando el 15 de septiembre, así es que le voy a pedir a